En este capítulo se desarrollará el esquema de interpolación para funciones tabulares y equiespaciadas, basadas en las diferencias hacia adelante, mejor conocido como polinomio interpolante de Newton-Gregory. El polinomio de Newton-Gregory es un desarrollo de gran uso en la matemática discreta, ya que, entre otras aplicaciones, se desprenden esquemas de derivación e integración numérica. Su punto de partida son las funciones tabulares equiespaciadas. La diferencia entre dos valores consecutivos de la variable independiente se denomina paso y se suele denotar como h. Tenemos una función ahí, donde están los pares ordenados xy, 0, 2, 2 y 6, 4 y 18, 6, 38 y 8 y 66. El espacio entre cada valor de x siempre es el mismo. Bueno, este es el paso, h en este caso es igual a 2 y es constante para toda la función. Esta es una función tabular equiespaciada. Por otra parte, otra función tabular xy, los pares ordenados son 0 y 2, 4 y 11, 5, 18, 7, 51, 8 y 102. En este caso, el espacio entre cada valor de x no es siempre el mismo. Quiere decir que h no es constante. Esta es una función tabular no equiespaciada. Hablemos del polinomio interpolante de Newton-Gregory. Sea la función y igual a f de x una función tabular con espaciamiento constante, h es constante, h igual a constante. Vean la forma de la función tabular. Para la variable independiente x tenemos un punto inicial que es x0. El punto que le sigue, que es x1, es igual al inicial más una vez el paso, más una vez el espacio, x0 más h. De tal manera que x2 es igual a x0 más 2h, x3 es igual a x0 más 3h, y así consecutivamente hasta el último xn, que será igual a x0 más n veces h. Y bueno, cada pareja de la variable dependiente, que depende de la función de la que se trate, que es y0, y1, y2, y3, hasta yn. Una diferencia hacia adelante es la diferencia entre dos valores consecutivos de la variable dependiente, es decir, hablemos de las primeras diferencias hacia adelante. Le vamos a llamar a 0 en este caso porque es la primera diferencia, que es igual a y1 menos y0. La que le sigue es a1, que es igual a y2 menos y1. Le sigue a2, que es igual a y3 menos y2, y así consecutivamente hasta an, que es igual a yn menos yn menos 1. Estas primeras diferencias hacia adelante se van a incorporar a la función tabular en una columna nueva y se va a utilizar esta nomenclatura. Es delta mayúscula, elevado a la n subíndice y. Esta delta es la diferencia. En algunas ocasiones se le ha llamado incremento. Nosotros le vamos a llamar diferencia. Este exponente n no es una potencia, sino que es el orden de la diferencia. La primera diferencia hacia adelante, orden 1, la segunda diferencia hacia adelante es el orden 2, y así consecutivamente. Y el subíndice es la variable dependiente, en este caso es y. Bueno, así se forma una tabla de diferencias. Podemos hablar de las segundas diferencias hacia adelante, que se forman con la diferencia de las primeras diferencias, y les vamos a llamar en este caso b. b0 es igual a a1 menos a0, b1 es igual a a2 menos a1, b2 es igual a a3 menos a2, y así consecutivamente hasta bn menos 1, que es igual a an menos an menos 1. Estas diferencias las vamos a incorporar a nuestra tabla de diferencias y tenemos una nueva columna que es de delta orden 2 de y ahí están los respectivos resultados. Podemos hablar de las terceras diferencias hacia adelante, que serían C, les vamos a llamar C, C0 es igual a B1 menos B0, C1 es igual a B2 menos B1, C2 es igual a B3 menos B2, y así consecutivamente hasta Cn-2, que es igual a Bn-1 menos Bn-2, y podemos acomodarlas en la tabla de diferencias en una nueva, que es delta 3, que es la tercera diferencia de y ahí están los respectivos resultados. Podemos hablar de las cuartas diferencias hacia adelante. Estas serán, las vamos a denotar con la letra D. D0 igual a C1 menos C0, D1 es igual a C2 menos C1,
D2 es igual a C3 menos C2 hasta Dn menos 3, que es igual a Cn menos 2 menos Cn a la menos 3. Bueno, estos resultados los incorporamos a nuestra tabla de diferencias, que nos queda que la cuarta diferencia hacia adelante es igual a D0 y los demás resultados que ya fueron obtenidos. ¿Cuántas diferencias hacia adelante pueden obtenerse de una función tabular de n puntos? Véase la siguiente función y su tabla de diferencias. Bueno, la función tabular XY son los pares ordenados 0, 2, 2 y 6, 4, 18, 6, 38 y 8 y 66. La primera diferencia hacia adelante se obtiene restando 6 menos 2 que da 4, 18 menos 6 que da 12, 38 menos 18 que da 20 y 66 menos 38 que da 28. La segunda diferencia hacia adelante son 12 menos 4, 8, 20 menos 12, 8 y 28 menos 20 que da 8. Y una tercera diferencia hacia adelante es 8 menos 8, 0 y 8 menos 8, 0. La diferencia de orden 2 es constante, lo que implica que la tercera diferencia será 0. Bueno, obsérvese cuál es la función analítica de la cual proviene la función tabular. Y es igual a x al cuadrado más 2. Observen que la diferencia de orden 2 se hace constante cuando proviene de un polinomio de grado 2. La conclusión es, el orden de la diferencia constante o relativamente constante corresponde al grado máximo del polinomio del cual procede la función tabular. De esta manera sabemos cuántas diferencias podemos obtener en una función tabular. Sin embargo, si no se encuentra una diferencia constante o relativamente constante, significa que la función tabular proviene de una ecuación trascendente que se representa por una serie infinita de términos. Implica que al contemplar un determinado orden de diferencia se comete un error de truncamiento, que es equivalente a truncar la serie a determinado número de términos. Con todos estos elementos hasta ahora mencionados, se desarrollará una expresión que permite interpolar una función tabular con espaciamiento constante. Para ello, se buscará expresar cualquier punto y de k que no pertenezca a la función tabular en términos con subíndice 0, es decir, expresar cualquier valor de y de k, en términos de A0, B0, C0, D0, etc. Muy bien, comencemos. De la diferencia A0 igual a Y1 menos Y0, pues vamos a despejar a Y1, nos queda Y1 igual a Y0 más A0. Insisto, vamos a expresar cualquier valor de Y en función de diferencias con subíndice 0. Y1 queda en términos de Y0 más A0. De la diferencia que sigue, A1 es igual a Y2 menos Y1. Despejamos a Y2, siguiente valor de Y, que nos va a quedar igual a A1 más Y1. Insisto, queremos expresar Y2 en términos de diferencia subíndice 0. A1 no la tenemos, pero Y1 está inmediatamente atrás, solo es cuestión de sustituirla. Entonces busquemos un valor de A1, recurrimos a una diferencia posterior, que es B0 igual a A1 menos A0, de la cual despejamos A1, A1 es igual a B0 más A0, sustituimos y Y2 nos queda B0 más A0 más Y0, ordenamos y nos queda que Y2 es igual a Y0 más 2A0 más B0. Y2 quedó en términos de diferencia subíndice 0. Sigamos adelante. De una diferencia posterior, A2 es igual a Y3 menos Y2. Despejamos el siguiente valor de Y, que es igual a Y2 menos A2. De nuevo, para expresarlo en términos de diferencia subíndice 0, tendremos que modificarlo. Y2 acaba de ser obtenido, solo es cuestión de sustituirlo ahí, pero A2 no la tenemos. Recurramos a una diferencia posterior, tenemos que B1 es igual a A2 menos A1, despejamos la que no conocemos, que es A2. A2 es igual a B1 más A1. A1 ya tenemos un valor como el que queremos un poco antes, pero B1 no. Recurrimos a una diferencia posterior, tenemos que C0 es igual a B1 menos B0. Despejamos a B1, B1 es igual a C0 más B0, y creo que ya tenemos todos los elementos. Sustituimos en Y3, que nos queda
que es y0 más 2a0 más b0 más b1 más a1. Sustituimos de nuevo, y3 es igual a y0 más 2a0 más b0 más c0 más b0 más b0 más c0. Reordenamos y el resultado es que y3 es igual a y0 más 3a0 más 3b0 más c0. Me parece que es un resultado que les debe de parecer familiar. Si se continúa este proceso, la estructura que se obtiene es el desarrollo del binomio de Newton. El binomio de Newton hablaba de números combinatorios, tenemos que y de k es igual a y0 más el número combinatorio de k tomado de 1 por a0, k, número combinatorio k tomado de 2, b0, más el número combinatorio k tomado de 3 es 0 y así consecutivamente. Bueno, el número combinatorio se expresa por una serie. El número combinatorio k en i es igual a k factorial entre el factorial de k menos i por el factorial de i. Y esto, insisto, se denota por una serie, k por k menos 1 por k menos 2 consecutivamente hasta k menos i más 1 dividido entre i factorial. Bueno, sustituyamos esto y cambiamos la notación para ponerlo en términos de nuestra tabla de diferencias y nos queda que cualquier valor y de k es igual a y0 más k, primera diferencia hacia adelante, más k por k menos 1 entre 2 factorial, segunda diferencia hacia adelante, más k por k menos 1 por k menos 2 entre 3 factorial, por la tercera diferencia hacia adelante y así consecutivamente. Esta expresión se conoce como polinomio interpolante de Newton-Gregory o de diferencias hacia adelante. Finalmente, cuando se realice una interpolación se debe utilizar una referencia dentro de la función tabular. Con base en ella se obtiene el valor de la constante k. En el desarrollo que hicimos, nuestra referencia fueron las diferencias de subíndice 0. Bueno, esta constante k es igual al cociente de x menos k menos x0 entre el valor de h, donde x de k es el valor de x al cual se quiere interpolar. x0 es el valor de x como referencia que se obtiene desde nuestra tabla de diferencias y h que es igual al paso. Cuando la función tabular proviene de una función trascendente, es decir, se representa por medio de una serie infinita, se debe tomar una decisión sobre el número de términos que se usarán en el polinomio interpolante. Esto equivale a truncar la serie infinita, por lo que se comete un error por truncamiento. Este error se puede aproximar a través de la serie de Taylor de la función original y se demostrará más adelante que está en función del paso h. En resumen, tienen ustedes ahí la expresión del polinomio interpolante de Newton-Gregory, donde el valor de la constante k se obtiene de x de k menos x0 y todo entre h.